Muy bien, muy buenas noches con todos ustedes. Estamos una vez más en la clase de Romanos, el Seminario Bíblico Bautista Filadelfia, está ubicada en el norte de Lima, capital del Perú. Y estamos con una clase realmente importantísima. Y en Romanos, como lo hemos dicho anteriormente, presenta pues los pilares, las columnas de la esencia de la doctrina bíblica. Y uno de estos puntos medulares, bases sólidas de la fe cristiana, es sin lugar a dudas la justificación. ¿Qué tiene que ver la justificación con el perdón y la salvación? Términos legales como culpabilidad o el ser declarado reo, confeso, culpable. Al ser culpable es merecedor de una sentencia, de una condenación. Justificación es lo mismo que perdón, tiene una dimensión menor o mayor o trascendental en cuanto a esto. Entonces vamos a compartir a la luz de las Sagradas Escrituras este interesante tema de la justificación. Ayúdenos con un momento de oración. Amado Señor que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este momento. Queremos rogarte, bendito Dios, para que tú nos dirijas, nos ayudes con este tiempo que vamos a tener delante de tu bendita palabra. Perdona, límpianos, Señor, de toda maldad, y que seas tú, bendito Dios, exaltado y glorificado. Gracias porque un día nos justificaste, Señor, de toda nuestra maldad, de nuestra culpabilidad, y quitaste esa condenación para darnos una eterna salvación. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Algunas preguntas de rigor son las siguientes. ¿La necesidad de ser justificado delante de Dios? El ser humano, el hombre, necesita ser justificado delante de Dios. Segundo lugar, ¿qué es la justificación por consiguiente? En tercer lugar, ¿cómo los hombres pueden ser justificados ante la presencia del Dios Altísimo? Estas inquietudes e interrogantes las estaremos dilucidando a la luz de la bendita palabra de Dios. Bueno, vamos a ver acá entonces y vamos a ir a la palabra del Señor, básicamente lo que es la justificación. ¿De acuerdo? La justificación. Entonces vamos a ir allí y vamos a compartir esta parte de la palabra del Señor. Hay un texto bíblico en el Antiguo Testamento, Job 25, el cuarto versículo dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Dice las Sagradas Escrituras. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Mire lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, aquí ya está en el libro de Job, que por cierto es el más antiguo de las Sagradas Escrituras, está la pregunta, ¿cómo el hombre puede justificarse ante Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Bueno, acá hay un principio, el principio bíblico que tiene que ver con la doctrina del hombre y del pecado es la soterología, ¿verdad? La amartología, perdón, la soterología de la salvación, pero del hombre y del pecado la amartología. ¿Cómo el hombre puede ser limpio al nacer, al venir a este mundo? Porque nace con el pecado adámico. De por sí nacemos con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que nos enseña la palabra de Dios, que por la ley el hombre es condenado. Por la ley el hombre no puede ser salvo. La ley fue determinante para decir y declarar que el hombre, por sus propios méritos y por su condición y su naturaleza, está reprobado ante Dios. No puede aprobar, no puede tener visto bueno, ni mucho menos entrar a la presencia de Dios. Romanos tercer capítulo, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos por el pecado, la mancha, la rebelión, la desobediencia. De modo que cuando un ser humano nace a este mundo, nace, es cierto, es una expresión de la vida,
pero también de la muerte, porque nace en una condición pecaminosa y crece con esa condenación sobre su cabeza. Lleva una condena, una sentencia sobre los hombros, hasta el bendito día que por la gracia de Dios recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. Por eso dice la palabra, ¿cómo se va a justificar el hombre si aún desde su nacimiento está condenado? Mucho menos lo va a hacer en el día de su muerte. Vamos a continuar con la palabra del Señor. Ya acá estamos en un texto del libro de Romanos, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, y lo vamos a leer de una manera muy pausada para que podamos entender lo que la palabra de Dios nos menciona, ¿sí? Nos menciona. Y dentro de lo que significa la palabra de Dios, ¿verdad? Es la siguiente. A ver, vamos a empezar todos. Dice la palabra de Dios en el tercer capítulo de Romanos. Estamos hablando de justificación, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos algo muy en cuenta para considerarlo. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley revela al ser humano su conocimiento del pecado y su estatus in situ ante Dios. En cuanto a su posición legal, está declarado culpable. Y culpable porque ha pecado. Y el pecado es una rebelión, es una desobediencia delante de Dios. Y como decíamos hace unos momentos con el texto justamente de los versículos más adelante, Romanos 3:23, que el pecado destituido ha separado al hombre del bendito Dios. Ahora, la palabra justificación tiene que ver con el acto de justificar. Justificar es probar algo con razones convincentes, testigos o documentos. ¿Qué se tiene que demostrar con estas razones convincentes o testigos o documentos? Que la persona es digna de algo, es merecedor de algo. Entonces, acá nos ayuda a entender la palabra de Dios, que el ser humano, la ley es clara, está condenado. No tiene justificación de ninguna manera. Entonces, la justificación es hacer algo justo o rectificar, probar la inocencia de alguien en lo que se le imputa o se presume de él. Esa es la justificación. Probar la inocencia del acusado, de los cargos que se le imputan. En este caso, ¿cuáles son? El de ser un pecador. Y aquí va a estar más adelante, vamos a ver el lugar del santo ser para poder sobrellevar la condena sobre sus hombros, para declarar libre al reo o al condenado, ¿no? Entonces, hacer justo a alguien dándole un favor, eso es justificación, y lo vamos a ver en un momento. Dice la palabra de Dios, pero aparte, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Justicia, es decir, lo justo, lo correcto, la justicia, el principio del derecho, de lo correcto, de lo incorrecto, de lo bueno, de lo malo, de lo santo, de lo pecaminoso. La justicia de Dios se ha revelado, se ha manifestado.
por la ley y por los profetas. Porque por allí también encontramos la promesa de Dios que algún día llegaría el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. ¿Sí? De allí que Bartimeo, hombre que perdió la vista en el Nuevo Testamento, los Evangelios, aparece cuando se le escucha diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. He aquí, en otra porción, el Hijo, porque reconoce allí la divinidad de Cristo, pero también en otra porción, en otro pasaje, cuando se va a encontrar ciertamente el momento allí en el Jordán, cuando escucha y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue Juan el Bautista, ¿cierto? El Cordero de Dios, el justiprecio para que se cumpliese la ley y por los profetas la justicia de Dios. ¿Mm? ¿Es la justificación igual, menos o más que el perdón? Interesante. Romanos 8 nos dice que Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Dios prueba la inocencia de alguien que es culpable, perdón, que es acusado y que es culpable, pero que se presume su inocencia y ésta se prueba por la justificación de Dios, por la justicia de Dios. La justificación tiene dos dimensiones, estimados estudiantes. Estas dos dimensiones es uno, algo que Dios hace, porque es rectificar o hacer algo justo, hacer algo. Ese algo es lo que Dios hizo por medio de Cristo Jesús, que fue el justiprecio para el hombre caído, pecador y condenado. Y en segundo lugar, la justificación es algo que los pecadores reciben. ¿Y qué es lo que reciben? El perdón de sus pecados. Pero el perdón no quita la culpabilidad. La justificación, en cambio, no solo perdona el pecado, sino quita además la culpabilidad en el pecador o en el culpable. Tremendo, ¿verdad? Dios hizo algo justo. Él hace justo al pecador, dando de la gracia redentora por medio de Cristo Jesús. El perdón libra de la condena del pecado, pero no de la culpabilidad. Qué tremenda es esta justificación. Y que tampoco es enseñada, proclamada y predicada en el púlpito o en las iglesias. Esa es la verdadera redención, el más grande amor en el Calvario que Dios demostró al hombre caído y pecador, la justificación. El perdón libra de la condena, pero no de la culpabilidad. La justificación lo hace completamente. ¿Qué es la justificación? Es la justicia de Dios. La ley fue para cubrir el pecado, no es para quitar el pecado, dice el gran teólogo cubano Evis Carballosa. No, la ley fue para cubrir el pecado, no para quitar. Cristo Jesús en la cruz cumple la ley. Sin derramamiento de sangre no hay redimisión de pecados. El Cordero de Dios, llevando toda nuestra miseria, toda nuestra culpa, todas nuestras manchas y desobediencias, porque su sangre preciosa nos limpia de toda maldad y la que puede quitar el pecado y la condenación del hombre perdido. Esa es la justicia de Dios.
¿Cuál es el proceso de justicia divina? Esto es algo muy interesante, ¿verdad? Ese proceso de justicia divina se llama precisamente justificación. Justificación es también su significado, es una medida exacta a lo que se ha puesto, una medida exacta. Y esa medida exacta fue allá en el Calvario cuando Cristo murió en la cruz por todos nuestros pecados. Y Él arregló, rectificó toda condena, toda sentencia, ¿sí? En perjuicio del pecador. Cristo las hizo suyas y las llevó en la cruz, las pagó. No es que Cristo vino y suficiente murió, no, Él llevó sobre sí. El profeta Isaías dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Esto significa que Cristo pagó, literalmente pagó un alto precio por nuestra salvación. Ese calvario que tuvo, la corona de espinas, las torturas, los latigazos, las humillaciones, las burlas, la tortura que recibió rumbo al Gólgota o al Monte de la Calavera, los clavos, ¿sí? La lanza, él pagó en creces y hasta su última gota de su sangre para cubrir y cumplir la justicia divina a todo pecador, condenado y perdido. Porque mediante Cristo el hombre no es solamente perdonado, es justificado. Es un acto de una vez para siempre. Es un acto de una vez por todas. Es un hecho o un acontecimiento de dimensión perpetua o eterna. Justificar el opuesto a condenar. ¿Se da cuenta? Dice la Biblia que Cristo es el que justifica. Cristo es el que justifica porque Él fue el justiprecio de nuestra salvación allá en el Calvario. ¿Qué es la justificación? Entonces, en conclusión, declarar inocente al culpable. Declarar inocente al culpable. Esto no entra en la lógica humana, en el razonamiento humano. No tiene no tiene coherencia, no concuerda una declaración de este tipo, ¿no? Que dice la palabra declarar inocente al culpable. Pero eso es la justificación. Entonces continuamos con esto de la justificación. Es un acto mediante el cual Dios declara justo al culpable. ¿Lo hace Dios? ¿Mm? Solamente Dios declara justo al culpable. Cristo es el que justifica. Cristo es el que aboga. Cristo es el que asume los pasivos, las deudas, la condenación sobre sí. Por esa razón, y solo por esa razón, el inocente justo tomó el lugar del culpable injusto. Qué tremendo. El inocente justo tomó el lugar del culpable injusto. Es decir, Cristo, siendo inocente, justo y que nunca cometió un pecado, en la cruz fue el mayor culpable por todas nuestras transgresiones, pecados, rebeliones y desobediencias para ser declarados inocentes. ¿No es acaso un motivo de gratitud a Dios
y a Cristo Jesús que haya hecho todo eso, como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por amor. Ahí está la expresión más grande, es el amor de Dios. Un amor sacrificial que nos enseña Efesios capítulo 5, el paralelo, la analogía entre Cristo y su iglesia con la del hombre hacia su esposa. ¿No? Ahí está. ¿Ok? Entonces continuamos. Dios no solamente perdona al pecador, sino que lo declara justo y libre de la culpabilidad del pecado. Mire todo lo que es la justificación. Dios no solamente perdona al pecador, sino que lo declara justo y libre de la culpabilidad del pecado. Entonces, ¿qué hablamos de lo que significa la salvación? La salvación para el hombre perdido y pecador es la justicia de Dios mediante Cristo Jesús. Entonces, aquí hablamos de soteriología, la doctrina de la salvación, pero también hablamos de amartología, la condición del hombre y del pecado. Y aquí aparece la justificación. La salvación es la justicia de Dios mediante Cristo Jesús. No hay salvación sin Cristo Jesús. Si no está Cristo Jesús, entonces no hay justicia divina. En consecuencia, por lo tanto, no hay salvación, sino condenación, separación del ser creado, la creación de Dios con su creador, del Dios salvador hacia el vil pecador. En la soberanía de Dios, la salvación está al alcance de todo ser humano. Tremendo, ¿verdad? Entonces yo creo que con esto hemos podido, hermanos, queridos estudiantes, pues poder compartir este interesante tema de la justificación. El inocente justo, Cristo Jesús, tomó el lugar del culpable injusto. El inocente justo, Cristo Jesús, tomó el lugar del culpable injusto. Creo que sobran razones para dar gracias a Dios por Cristo Jesús, nuestro Redentor. Cristo Jesús es la justicia divina y allí tenemos motivo para darle gracias al Señor por todo lo que sufrió y el precio que tuvo que pagar, porque para usted, para mí, la salvación es gratis, pero para Cristo tuvo un precio, como ya lo compartimos hace unos minutos, un precio muy alto, muy doloroso e injusto, pero Cristo Jesús, el inocente justo, tomó nuestro lugar, quienes éramos los culpables injustos. Sobran razones para agradecer al Señor. Estimados estudiantes, luego de observar este video, lo puede observar, lo puede ver una vez más. La práctica de hoy es que usted va a hacer un resumen de todo lo que ha visto y también va a ir al libro de Romanos y de los versículos que hemos mencionado, como aquellos que son importantes o que tienen relación directa con la justificación, usted lo va a anotar. Usted va a anotar ahí en ese resumen que va a hacer y va a incluir los textos bíblicos que tienen o guardan una relación directa con la justificación, con la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y lo termina de hacer y me lo envía por inbox a mi WhatsApp o al correo que les he hecho llegar. Bueno, queridos estudiantes, que Dios los bendiga. Siga leyendo Romanos. Mire, esto es solo el inicio. Esto se pone realmente algo increíble porque estamos
entrando a un libro que realmente tiene muchísima doctrina de la fe cristiana. Entonces, quedamos así, que Dios los bendiga y estaremos en cualquier momento continuando las clases en el horario normal. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.